Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a nuestro canal Oraciones en Video Estados Unidos. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre la oración El Magnificat y vamos a reflexionar sobre los datos y documentos católicos que nos educan sobre esta oración tan bella. Voy a iniciar rezando la oración El Magnificat, tal como nos lo ha sido transmitido en el Evangelio de San Lucas. El Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bueno, ahora vamos a reflexionar sobre las siguientes 4 preguntas. ¿Sabes qué es el Magnificat? ¿Quién lo rezó por primera vez? ¿Por qué lo rezó? ¿Qué acontecimiento se necesitó previamente para rezar el Magnificat? El Magnificat es una oración bella y profunda de la Sagrada Escritura. Es el cántico de alabanza que brota del corazón inmaculado de la Virgen María cuando visita a su prima Santa Isabel. ¿Por qué María lo reza? Lo hace en respuesta al gran acontecimiento de la Anunciación y la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal. María, llena del Espíritu Santo, proclama las maravillas de Dios, reconociéndose humilde sierva del Señor. Vamos a hablar entonces sobre el Magnificat en la Biblia y la tradición de la Iglesia. El Magnificat se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55, y es una oración de alabanza que sigue la tradición de los salmos y cánticos del Antiguo Testamento, como el cántico de Ana. Lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Es un himno de acción de gracias que refleja la espiritualidad de María y su profundo conocimiento de las Escrituras. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2619, nos enseña que el Magnificat es el cántico de alabanza de la plenitud de los tiempos, el gozo de los pobres, porque en María se cumple la promesa de salvación. Es una oración profética que anuncia la revolución del amor de Dios en la historia. Al rezarlo, la Iglesia se une al cántico de la Virgen y proclama su fe en el Dios que salva y transforma. Vamos a ver entonces un poco sobre el significado teológico del Magnificat. El Magnificat nos enseña varias verdades fundamentales de fe. La primera, la humildad como camino a Dios. María proclama: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. La humildad
es el fundamento de la vida cristiana. Dios se fija en los humildes y los colma de gracia. Siguiente, la justicia de Dios. María anuncia el cambio de orden que Dios realiza en la historia. Derribó a los poderosos de su trono y enalteció a los humildes. La lógica del reino de Dios es diferente a la del mundo. Los pequeños son exaltados y los soberbios son humillados. Siguiente, la fidelidad de Dios a sus promesas. Auxilió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Dios nunca olvida sus promesas y siempre es fiel a su pueblo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, numeral 55. Nos recuerda que María está íntimamente unida a la historia de la salvación, y su Magnificat es una proclamación de la obra redentora de Dios en la humanidad. Su oración es, en cierto modo, un resumen de toda la historia de la salvación, donde Dios interviene constantemente en favor de los humildes y necesitados. Ahora bien, el Magnificat y su impacto espiritual. El Magnificat no solo es un cántico hermoso, sino una invitación a vivir según los valores del reino de Dios. Nos llama a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas y cómo podemos ser instrumentos de su gracia. Vamos a ver estos tres aspectos. En la vida personal, nos invita a confiar en Dios y a cultivar la humildad, reconociendo que todo bien viene de Él. En tiempos de prueba, el Magnificat es un recordatorio de que Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. En la vida comunitaria, nos desafía a vivir la justicia y la caridad, ayudando a los más necesitados. La Iglesia como comunidad está llamada a ser un reflejo de este cántico, promoviendo la justicia y el amor fraterno. En la evangelización, nos llama a proclamar con gozo las maravillas de Dios en nuestras vidas y en la historia. El Magnificat no es solo una oración para el pasado, sino un himno vivo que nos impulsa a ser testigos del Evangelio en el mundo actual. San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, numeral 37, nos invita a contemplar el Magnificat como un cántico de esperanza. En un mundo donde muchas veces la injusticia y el sufrimiento parecen dominar, el Magnificat nos recuerda que Dios está actuando y que su amor triunfará. La Virgen María, con su canto, nos anima a mantenernos firmes en la fe y a confiar en la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Ahora bien, antes de rezar el Magnificat, debemos de conocerlo. No basta con recitar el Magnificat. Es necesario comprender su significado para hacerlo vida en nuestro día a día. La Iglesia nos llama a meditarlo y a interiorizarlo, como lo hizo María. El Papa Francisco nos recuerda que el Magnificat es la oración de una madre, de una joven llena de fe, de una servidora humilde que se alegra en Dios. Esto lo encontramos en el documento Audiencia General del año 2019. Cuando rezamos el Magnificat, debemos hacerlo con la misma actitud de María, con gratitud, con humildad y con confianza en Dios. Vamos a hablar también sobre el Magnificat y el clero. Para los sacerdotes y consagrados, el Magnificat es una fuente de inspiración y una invitación a la humildad. San Juan Pablo II dijo que esta oración es el programa de vida de todo discípulo de Cristo. El Magnificat
también es parte del oficio divino, recitado diariamente en las vísperas por sacerdotes, diáconos y religiosos. Al hacerlo, el clero une su voz a la de María, confiando en la acción de Dios en la historia y renovando su compromiso de servir con humildad. Ahora bien, el Magnificat y el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia. Desde una perspectiva eclesiológica, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo encuentra en el Magnificat un modelo de respuesta al amor de Dios. La Virgen María, en su humildad y abandono confiado, nos muestra el camino de la fe. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, María, la más perfectamente redimida, es la imagen más perfecta de la Iglesia. La Iglesia imita su caridad y su perfecta unión con Cristo. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 967 y 968. Este cántico, por tanto, una llamada para que toda la Iglesia sea fiel a su misión profética, proclamar la justicia divina, la misericordia y el amor de Dios. Pero también vamos a hablar sobre el Magnificat y los no católicos. Para los cristianos no católicos, el Magnificat sigue siendo una oración profundamente bíblica y ecuménica. Lutero mismo admiraba este cántico, considerándolo una expresión pura de fe. La Virgen María es reconocida en el protestantismo como modelo de fe y obediencia, aunque con diferencias teológicas respecto al catolicismo. Para los judíos, el Magnificat resuena con el mensaje del profeta y la tradición hebrea de alabar a Dios por su misericordia y fidelidad. Incluso para quienes se consideran ateos o agnósticos, el Magnificat ofrece una visión de justicia y esperanza, un mundo donde los humildes son exaltados y los oprimidos encuentran consuelo. En un sentido filosófico, es una proclamación del bien triunfando sobre el mal. Vamos a hablar entonces sobre el Magnificat en la teología de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino veía en la Virgen María el modelo de la humildad perfecta. En la Suma Teológica enseña que la gracia de Dios actúa con más plenitud en quienes son humildes, porque se dejan moldear por su voluntad. María, en su Magnificat, reconoce que todo bien proviene de Dios y esta enseñanza es central en la espiritualidad cristiana. En conclusión, el Magnificat es una escuela de fe y vida cristiana. Nos enseña a alabar a Dios, a confiar en su justicia y a vivir en la humildad y en el servicio. Que cada vez que lo recemos, lo hagamos con el corazón de María, reconociendo la grandeza del Señor y su misericordia que se extiende de generación en generación. En un mundo donde muchas veces nos sentimos abatidos por las dificultades, el Magnificat nos recuerda que Dios sigue actuando y que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Que María nos ayude a vivir nuestro propio Magnificat en la vida diaria, proclamando con nuestra existencia las maravillas del amor de Dios. No olviden compartir este video con aquellos que lo necesiten y suscribirse para más contenido espiritual. Que Dios y la Virgen los bendigan y protejan hoy y siempre. Este video y su contenido representan únicamente mi opinión y están basados en mis estudios y la reflexión de la fe católica. No sustituyen la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, sino que buscan fomentar el diálogo y profundizar en la vida espiritual. Nos cubrimos con la sangre de Cristo
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.